Saludos amigos de Lifeway, mi nombre es Ariel Irizarry y me encuentro aquí con el hermano Walter Hugo Loyola. Él es entrenador profesional de balompié o de fútbol o de soccer y también ha sido jugador en diferentes ligas profesionales. Pero antes de tomar el tiempo para hablar con Walter acerca del Ministerio del Deporte, te quería informar de que Lifeway tiene la pasión de poder ayudar a la iglesia en formar discípulos. Esa es la misión y hemos podido hacer recursos como la Biblia Vencedores, que hoy día está disponible para que las iglesias puedan tenerla, los padres puedan comprarla, regalarle a los hijos. También hemos desarrollado muchos recursos de discipulado que hoy día se pueden implementar en ministerios de deportes. De eso queremos hablar en esta hora, acerca del Ministerio del Deporte, y qué mejor que tener al hermano Walter Loyola con nosotros, que Gracias. ha sido un hermano experimentado, ha dedicado mucho tiempo en estos ministerios evangelísticos y claves para el día de hoy. Walter, ¿cómo te sientes? Feliz de estar y pudiendo llevar el mensaje del deporte a tantos niños, niñas, padres, adultos, gente de todo lugar. Sí. De todo lugar. Así que eres de Argentina. Soy de Argentina, una ciudad Mendoza, está casi en el límite con Chile, San Rafael, una ciudad en el centro de Mendoza, pero salí hace muchos años, jugué profesionalmente en Brasil, en Argentina. En los tiempos que jugaba en Brasil estaba Romário, Bebeto, Massinho, salieron campeones del mundo en Estados Unidos y diferentes equipos, Vélez Sarsfield, siendo jugador. Luego comienzo de entrenador en River Plate en Argentina y luego me vengo a este hermoso país. Así que, ¿a qué edad comenzaste a ser jugador de balompié o de fútbol? Desde niño, o 6, 7 años, lo único que quería, como todo niño sudamericano, era ser jugador profesional. Ahora en el mundo entero se juega fútbol, pero en esos años Sudamérica éramos, el sueño de un niño es ser jugador profesional. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo tomaste entonces un rol más profesional en el aspecto del fútbol? Algo que me tocó mi vida fue la muerte de mi padre. 14, 15 años, dije por mi papá, él siempre me veía jugar desde niño, me acuerdo que mi mamá me dijo hace poco, tu padre iba y se subía arriba de un árbol para verte jugar, Wow. para que tú no te pusieras nervioso. Sí. Y recuerdo que cuando él muere, tuvo una tragedia, algo familiar. Recuerdo que ese fue lo que dije, quiero ser profesional más por la vida de la familia. Okay. Y lo logré, jugué en equipos de Argentina, de Brasil, estadios con Flamengo, Fluminense, 40.000, 30.000 personas, lo que menos había en los partidos a veces. Pero fue una alegría, y es una alegría, hasta el día de hoy, la alegría mejor de todas es haber conocido a Cristo. Cuéntanos de esa experiencia. ¿A qué edad te convertiste y cómo describes ese momento? 17 años, estaba en Buenos Aires, estaba en Vélez Sarsfield, mi primer contrato de fútbol. 2 hermanitas hermosas me invitaron a unas conferencias. Llegué a las conferencias, me senté en el último lugar, dije a los 10 minutos desaparezco de este lugar. 10 minutos se transformaron en horas, y en el último lugar del mensaje, un pastor ya como de 90 años, anciano, con amor, dice Apocalipsis 3:20. Okay. Es que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Recuerdo que yo sentí cuando Dios llamó a mi vida. Sí. Wow. Seguí siendo jugador, entrenador hasta el día de hoy, pero fue el cambio real que Cristo entró en mi corazón. Excelente, excelente. Sí, sí. Y cuéntanos, hoy día tienes 2 hijos. Tengo 2 hijos, Walter Jeremías y Joshua Loyola. Mi esposa querida Marta están en Los Ángeles y mi familia es el mejor soporte, apoyo que podemos tener para hacer el ministerio. Así que de jugador a los 17 años, luego entrenador a los 25 comenzó. 27. Empecé, era joven, pero dije, ahora quiero dedicarme a otra cosa. Y es lo que estamos haciendo hoy en día, lo que he hecho por tantos años, entrenar, dirigir, mostrar el fútbol, amar el fútbol. Soy uno de los pioneros del fútbol aquí en Estados Unidos. Sí. Entonces lo amo la comunidad, amo nuestra gente. Y actualmente trabajo con las selecciones de Estados Unidos hace 8 años. Sí. Soy scouting, buscador de talento. Cada niño debemos tener alrededor de unos
70, 80 scouting en todo el país, Wow. que nos encargamos de elegir los jugadores para que luego sean vistos en diferentes selecciones. Interesante. Y de eso tenemos jugadores, muchachos y muchachas. Tenemos muchachas en este país de un nivel muy alto, tanto jóvenes como niños y niñas también. Algo que me interesa saber también y comunicar a nuestra audiencia es acerca de cómo la pasión que usted tiene con el balompié, con el fútbol, la ha podido poner a los pies de Cristo. Muchas veces vemos el servicio de liderazgo en la iglesia como que tienes que ser pastor, o tienes que ser maestro de escuela dominical, o tienes que cantar en el grupo musical de la iglesia. Pero muchas veces no vemos que el deporte puede ser un don que Dios puede utilizar para alcanzar vidas. Muchas veces yo tengo grandes amigos pastores y a veces nos sentamos a tomar un café y he visto su iglesia, su congregación y le digo, desliga. Lo bueno de ser entrenador es que uno aprende a manejar grupos. Sí. Y grupos a veces está manejando un equipo de muchachas, un equipo de niños, un equipo de jóvenes. Entonces uno tiene que saber tener la gente de confianza que le dices, hey, hay que saber parar un grupo, hay que saber motivar un grupo, hay que saber llevarlo a metas como grupo. Entonces los pastores que nos estén escuchando, Sí. arma tu equipo. Hay mucha gente en tu iglesia que quizá alguna vez en su rancho, en su casa, en su pueblo, Ajá. patearon un balón, vieron Sí. un balón, y el Ministerio de Deporte es muy útil. Hay iglesias hoy en día que de 10, 20, 30 personas tienen 200, 300 personas. En el Ministerio de Deportes. Solo en el Ministerio de Deporte. Wow. Jóvenes que nunca hubieran ido a una iglesia, por el fútbol llegaron al deporte. Excelente. Entonces, de eso se trata, saber que hay metas y propósitos para ganar almas para Cristo. Es importante, yo creo que este ministerio, porque hoy día el joven está tan involucrado en cosas de entretenimiento, en la tecnología, en los teléfonos, en los juegos electrónicos, y el deporte viene a ser un canal para poder ayudarlos a ellos a poner su mente en cosas que puedan aprovecharle, como es el entrenamiento del deporte. Pero no solamente eso, sino que el entrenamiento del deporte puede ser una herramienta para luego comunicarle las grandezas de la palabra de Dios. Amén. Y aparte están gastando energía, usando la mente, el cuerpo. Cuando yo le digo a los muchachos, a las chicas, antes de la práctica le digo, dejen su computadora, su teléfono, y todo con un balón. Sí. Todo con un balón. Y los entrenadores a veces dicen, ¿cómo hago una práctica? Se necesita un balón, un balón nada más, 2 o 3 conos, y se puede hacer un ministerio maravilloso. Increíble. He tenido muchachos que empezaron jugando sin nada. Wow. Y algunos nunca habían jugado fútbol. Wow. Otros que tenían un poquito de experiencia. Sí. Otros llegaron a jugar Copa del Mundo. Sí. Entonces nunca sabemos dónde Dios lo va a llevar al niño, a la niña, al joven. Sí. Y cómo Dios va a cambiar vidas. Sí, yo veo que el deporte y para nuestras culturas hispanas, lo que es el balompié, es de suma atracción para la juventud, para los niños. Cuando se enfrentan ellos a poder tener un balón en la mano, poder patearla, ellos se abre otra oportunidad para poder platicar con ellos. Y algo que enseño en algunos talleres es cómo llegar al corazón de los niños. Y una de las áreas de cómo llegar al corazón es llegar a ellos en donde ellos se encuentran. Y posiblemente ellos se encuentran donde les gusta el balompié, pero viene entonces el entrenador, como usted ha sido, y le enseña acerca de cómo patear la bola, pero también luego le enseña acerca de valores, principios y de la palabra de Dios. Sabes que estaba hablando con nuestro querido camarógrafo ahora antes del programa y me acordaba, por ejemplo, en el Mundial de Brasil, en la Copa del Mundo, la final la jugó Argentina y Alemania. No me acuerdo el resultado, no sé cómo fue. Perdió Imposible Argentina. que no se acuerde, porque he escuchado Argentina. Que se acuerda de cada anotación de los juegos que ha contado. Esa quedó en el recuerdo. Okay. Sufrí mucho con esa derrota porque era Argentina, mi país de nacimiento, pero bueno, son cosas del deporte. Y le compartía a este chico y le decía que en esa Copa del Mundo, por ejemplo, yo no soy muy bueno con los números, pero esto es el mundo entero. Sí. Todo el mundo, humanamente, hombres, mujeres, niños, jóvenes. El mundo entero en esa final, todo esto, estaban viendo la final del mundo.
por televisión, radio, lo que fuera. Solamente una minoría no vio esa final. Wow. Tú mira lo que es hoy en día, lo que es la tecnología. Sí. Solamente esa final. Estamos hablando casi de 6 años anteriores. Wow. Un poquito de gente no vio esa... Entonces, Increíble. pastores, líderes, que tú dices, ¿cómo podemos ganar almas? Muchos de esos muchachos que estuvieron en esa final, Sí. 2 jóvenes, yo los tuve en Copa Dallas hace muchos años cuando venían con sus equipos, jovencitos. Lucas Biglia y Paulo Zabaleta, juegan en Europa. Y 4 o 5 años anteriores les estuve compartiendo el mensaje, la palabra, en un torneo muy grande en Dallas. Y luego a los 4 o 5 años estuvieron jugando una final, Wow. que casi todo el mundo estaban mirando ese partido. Wow, increíble. Entonces nunca sabes a quién vas a tener ahí enfrente, Frente. a quién le vas a estar dando un curso, una enseñanza, un valor de vida. Definitivo. Y cuando yo los veía jugar esa final decía, qué lindo haberlos tenido. Como esos 2 muchachos a cientos de jóvenes, del mundo entero, de México, de Monterrey, de Puerto Rico, hemos ido a Puerto Rico, San Salvador, Argentina, Perú, Excelente. Brasil. Mira qué bien. Yo le contaba a usted de que yo no crecí con el fútbol como puertorriqueño, al fin. Pero creo que ya eres entrenador también. Ya, Has estado entrenando. bueno, no tanto, pero sí en la iglesia que estuvimos trabajando levantamos 2 ministerios de soccer, bueno. de fútbol. Y esto lo menciono porque posiblemente hay pastores o hay personas que no tienen tal vez noción o entendimiento de este deporte o tal vez algún otro, pero para su comunidad, para la audiencia que rodea a la iglesia, es posible muy atractivo este ministerio de deporte o el ministerio del balompié o del fútbol. Y tal vez le podemos mencionar de que no tenga temor, tal vez Dios va a poner alrededor de él, de su iglesia, gente que esté capacitada para entrenar a otros. Y ellos, en todas las iglesias tienes a un joven, a un papá, a una mamá que dicen, ¿cómo puedo hacer? Yo nunca jugué, no tengo experiencia. No necesitas experiencia. Yo me canso de decirle a líderes, lo que los muchachos, los niños, los jóvenes están buscando es un amigo, alguien que diga, hey, tú puedes. Sí. Y lo demás, la práctica se aprende. La práctica se aprende. Aunque no tengas mucha experiencia, lo más importante en el fútbol, soccer, es la técnica. La técnica. Entonces hay que aprender cómo dominar el balón, enseñarle al niño, porque algunos han jugado, otros no, pero lo importante es que aprendan eso. ¿Tiene alguna experiencia donde no solamente se alcanzó al niño, pero también a su familia? Montones. Gracias a Dios, por ejemplo, cuento una. En Paramount, cuando llego a California a vivir, comenzamos un ministerio solo con familias mexicanas, de Michoacán, la mayoría. Sí, okay. Y empezamos con una iglesia chiquita, tenían 30, 40 personas, la iglesia, y tenían una cancha de fútbol. Y empezamos durante la semana a tener 5 o 6 niños, jóvenes venían. A menos de 6 meses teníamos casi 300 jóvenes, toda la semana. Y muchos de ellos nunca habían escuchado el mensaje, la palabra de Dios, venían solo por un balón. Excelente. Y teníamos muchachos que venían y compartíamos el mensaje, aceptaban a Cristo, su vida cambiaba y traían a sus papás, a sus mamás. Una familia, por ejemplo, vivían 19 dentro de su casa. Y un día me invitan a dar una charla dentro de la familia y le digo, ¿y cuántos son? 19. Wow. Pero así son nuestras familias. A veces tenemos muchos, y el perrito y el gato, y todos están bienvenidos. Y de esa familia montones terminaron hasta el día de hoy. Muchos son pastores, líderes, profesionales en diferentes actividades. Por ejemplo, José Luis Sáenz, uno de los pastores que trabaja, tiene varios programas en enlace con Motesi. Era uno de mis jugadores. Wow, era uno de mis jugadores. Cuando era jovencito, medio tronco, pero no. Ya siempre le digo en broma, pero jugaba bien y creció. Y ahora es pastor. Tiene una iglesia de 700, 800 miembros. Y nació con el Ministerio de Deporte. Increíble. Y como él tenemos montones de testimonios. Increíble, increíble. Bueno, yo creo que el hermano Walter nos ha animado a poder ver más allá de lo que posiblemente estamos acostumbrados a tener en términos de ministerios en la iglesia y tal vez establecer un ministerio de deporte. Hermano Walter, usted nos ha ayudado a construir un curso
para las iglesias que quieren desarrollar el ministerio del deporte. Háblanos un poco acerca de eso y anímeles a que puedan participar. El curso es muy importante porque tú lo puedes hacer y a veces usamos la palabra pastoreo, capellanía. Por ejemplo, puedes ir a diferentes escuelas, a diferentes clubes, entrenadores. En tu área debe haber una escuela, un club profesional o amateur, y con el curso que tú tomes puedes ir y ser un capellán, un entrenador, para estar con ellos. Y cuando ese grupo tiene una necesidad, tú le dices al entrenador, puedo hacer una oración con todo, con los niños, con las niñas. El 100%, aunque no sean cristianos, acepta. Sí, sí. En toda mi vida como líder, como pastor, como ministro de deportes, como entrenador, nunca un entrenador, un grupo me dijo no quiero. Wow, wow. Entonces nunca sabemos en qué lugar Dios con esa oración, con esa palabra, va a cambiar una vida. Y eso es lo que queremos, que el curso penetre en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes lugares que tú dices, no puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Así es, así es. Tú puedes hacerlo, tú tienes el don que Dios te dio, el talento que Dios te dio, y quizás estás sentadito en tu iglesia y te están saliendo, oxidando un poco y puedes entrenar así también. Así es. Y a veces las mamás se pueden hacer un partido casados contra solteros. A los pastores no sé si juegan, algunos pastores juegan, ¿no? Sí, les mandamos un abrazo a los pastores. Muy bien, muy bien. Bueno, pues les animamos a que puedan tomar ese curso, ayuda en ese aspecto que el hermano Walter ha mencionado, y también ayuda a aquellas iglesias que quieren establecer el ministerio de deporte en sus congregaciones. Trabaja el aspecto del propósito, por qué tener un ministerio de soccer o de balompié, y también trabaja el aspecto de la preparación, cómo nos vamos a preparar para tener un ministerio exitoso en nuestras congregaciones. Hermano Walter, algunas últimas palabras que tiene para nuestros compañeros. Solamente me recuerdo en este momento, por ejemplo, en Dallas hacemos un torneo todos los años, un torneo secular, se llama Dallas Cup, Copa Dallas, y en este torneo llegan jóvenes de todo el mundo. Hemos tenido jugadores que hoy en día son súper profesionales, juegan en Copas del Mundo, y comenzamos el ministerio con la Asociación Bautista de Dallas. Sí. Y con ellos proveemos alimentación durante todo el torneo a casi 2.000 muchachos. Este año tuvimos los 2.000 que no son cristianos, llegan por el torneo a jugar el partidos internacionales. Este año tuvimos casi 2.000 y alrededor de 500 decisiones y les compartimos el evangelio a todos los muchachos. Excelente. Entonces tú nunca sabes en qué lugar vas a comenzar con un grupito pequeño y ese grupito va a ser de bendición. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, Walter, por estar con nosotros y esperamos que cada uno de ustedes puedan considerar tener un ministerio de deporte en sus congregaciones y poder seguir extendiendo el reino de nuestro Dios y Rey y Salvador hasta los confines de la tierra. Muchas gracias. Bendiciones.